Hermanos, buen día tengan todos ustedes. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Dios y con cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos para estudiar, para considerar la palabra del Señor. En esta ocasión seguimos estudiando los mandamientos de Jesús. Ya estamos en el tomo 3 y hoy nos corresponde estudiar la lección número 35. Esta lección número 35 se titula Mi casa, casa de oración, será llamada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, porque eres bueno con nosotros, Padre, por tu misericordia, por tu cuidado y tu protección todos los días de nuestra vida. Gracias porque estás con nosotros aquí ahora. Y gracias, Señor, porque has sido paciente y misericordioso con todos nosotros. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros estemos atentos a lo que tú nos dices, atentos a obedecerla, Padre, a estudiarla, a estar gozosos, a estar contentos, Padre Santo, de poder leerla. Y ponemos en tus manos, Padre, a todas aquellas personas, aquellos hermanos, aquellas congregaciones, Señor, que por alguna razón no tienen un acceso fácil a tu palabra. Sé con ellos y sé con nosotros, Padre, y agrádate siempre, Señor, de tu iglesia. Agrádate siempre, Señor, de esta escuela bíblica dominical. Gracias, Señor, por tu compañía. Perdona nuestras faltas. Líbranos de mal a todos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro hermano Ramón, superintendente de la Escuela Bíblica Dominical de nuestra iglesia, quien nos ha permitido compartir con todos ustedes esta mañana esta lección de los mandamientos de Jesús, y como les decía, está basada en el Evangelio de Mateo, titulada Mi casa, casa de oración, será llamada. Y hermanos, bueno, nosotros podemos ver que he titulado a la lección de esta mañana con la siguiente frase: y haré que sean felices en mi casa de oración. Y más abajo dice otra porción de la escritura: aceptaré en mi altar sus ofrendas, que deben quemarse completamente, y sus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hermanos, hemos estado estudiando la palabra del Señor en estas últimas semanas, y siempre es un motivo de gozo, de gran sorpresa, de mucha novedad poder leer la palabra del Señor, poderla estudiar. Concretamente, déjenme les refiero dos situaciones que para mí, cuando yo las leí por primera vez y aún todavía de las lecciones anteriores que hemos estado estudiando, dos cuestiones sorprendentes para mí, dos declaraciones sorprendentes, dichas quizás con mucha valentía, quizás para otras personas, para otros comentaristas de la Biblia, de forma imprudente. Recuerdo concretamente cuando aquel joven rico, se acerca a nuestro Señor Jesucristo y él le dice: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Recuerdan ustedes esta lección? Bueno, el Señor Jesucristo le dice: necesitas cumplir los mandamientos. Y para sorpresa mía, no sé, para sorpresa de ustedes, él le contesta: ¿qué mandamientos? Bueno, ya le dice el Señor qué mandamientos son, y él le dice: todos los he cumplido. Sorprendente, ¿no? Que una persona se atreva a decir: ¿he cumplido toda la ley de Dios? Posiblemente. Y la siguiente que les quiero comentar así brevemente es la lección anterior, ¿verdad? Cuando aquella madre de familia, movida quizás por el amor hacia sus hijos, se acerca al Señor Jesucristo y le dice: yo quiero que cuando tú estés en tu reino, mis hijos estén de principales contigo, se sienten a un lado y a otro de ti. Entonces, nosotros, al leer el contexto de la historia, bueno, ya después de tantos años de saber esta historia bíblica, pues sabemos que lo que ella estaba pidiendo era algo, pues digámoslo así, insólito, ¿verdad?
porque recordamos cómo el Señor fue crucificado y cómo dos ladrones estuvieron al lado de él. Entonces, al final de sus días en la tierra, ¿verdad? Antes de morir y de resucitar, de vencer a la muerte, pues esos dos lugares estaban ahí. Entonces ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Pero muchas veces nosotros así nos conducimos, ¿verdad? Ante el Señor Jesucristo. No sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que pedimos. Empezamos haciendo quizás una obra con buena intención y de alguna manera esto se pervierte, se corrompe. Y vamos a estudiar la palabra del Señor para poder entender exactamente a qué nos referimos. Bueno, la promesa del Señor desde los tiempos antiguos del profeta Isaías, como vamos a verlo más precisamente un poquito más adelante, era que Dios buscaba que su casa fuera una casa abierta de oración para todas las naciones en donde hubiera felicidad. Esta versión, la cual yo he tomado el título para la lección de esta mañana, es la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y concretamente dice, y haré que sean felices en mi casa de oración. Por eso he querido titular o subtitular, bueno, a la lección de esta mañana. Y bueno, para poder nosotros entender, situarnos un poquito en esta declaración, ¿verdad? En esta parte de la palabra del Señor que vamos a estudiar, que está acá en Mateo capítulo 21. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el templo de los judíos, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Bueno, sabemos nosotros que dice la historia, dicen los historiadores, que el templo de Jerusalén fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior, fíjense, eso es importante, el arca de la alianza, el altar de oro, los candeleros de oro y la mesa de los panes de la proposición y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico dedicado a Dios. O sea, era un lugar de veneración, de respeto, con objetos históricos que revelaban, que significaban esa relación estrecha entre Dios y su pueblo, objetos simbólicos para todos ellos, ¿verdad? Entonces, estos objetos estaban colocados en el templo de Jerusalén. Bueno, dice la historia que el primer templo fue construido por el rey Salomón y ese templo sustituyó al tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Posteriormente, las tropas del rey babilónico Nabucodonosor II lo destruyeron en el año 586 a.C., ¿verdad? En cuando hubo esta destrucción del templo, hay que recordar que también este ejército invasor se llevó cautivo a una gran parte de los habitantes del reino de Judá a su tierra. O sea, a todos se los llevó, los sacó del reino de Judá y se los llevó a donde ellos vivían, en Mesopotamia. Esto fue en estos hechos bélicos y que destruyeron por consecuencia la destrucción del pueblo que había construido Salomón. El segundo templo, bueno, hubo un segundo templo. El segundo templo fue completado por Zorobabel, fíjense, en el año 515 a.C., durante el reinado del persa Darío I, y seguidamente fue consagrado. Posteriormente, años después, fue reconstruido y ampliado por Herodes. Este templo, fíjense, a su vez fue destruido por las tropas romanas al mando de Tito ya en el año 70 después de Cristo, en el año 70 de nuestra era, en el sitio de Jerusalén durante la llamada Primera Guerra Judía. Su principal vestigio, cual todavía permanece en pie y que es motivo de visita de muchas personas, ¿verdad?, que van a la ciudad de Jerusalén, es el llamado Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Entonces, pues este templo de Jerusalén, nosotros podemos ver cómo era el centro, hermanos, de la vida social, religiosa y política, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Pues unas recreaciones, ya obviamente hechas muchos años después, algunas de manera electrónica, concretamente esta que vemos aquí primero,
del primer templo de Jerusalén. De acuerdo a lo que describe la palabra de Dios, se hizo esta maqueta, este dibujo, ¿verdad? Y bueno, en la segunda ilustración que vemos aquí, este es un vestigio muy importante desde el punto de vista arqueológico. Es el arco de Tito, ¿verdad? Ustedes saben que cuando los generales romanos regresaban triunfantes de alguna campaña bélica, ¿verdad? Regresaban a Roma, bueno, parte del homenaje, parte de las celebraciones que se hacían para victoriar, para celebrar estas victorias, bueno, pues era construir un arco. En este caso, el arco de Tito, y ustedes, bueno, si pueden ver de cerca esta ilustración, pueden ver ahí que se puede ver cómo algunos soldados, aquí esculpidos en este arco, algunos soldados del ejército romano llevan como trofeo de guerra este candelero de 7 brazos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, bueno, saquearon, destruyeron y saquearon todos los vestigios de, de- de aquel templo, ¿verdad? Cuya destrucción en el año 70 había sido profetizada precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, este templo de Jerusalén era, como nosotros veíamos, algo muy, muy importante, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, pues vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que cómo se relacionaron, ¿verdad? Los hombres de Dios con el templo. ¿De qué manera se relacionaron ellos? Bueno, podemos leer aquí, ¿verdad? Según nos dice el estudio que ha preparado nuestro hermano pastor, el hermano Samuel Pacot. Bueno, él menciona, por ejemplo, a Samuel, que vivía en el templo, a David, que escribe salmos acerca de la casa de Dios. O sea, era un lugar muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de la vida no solamente religiosa, sino también eh, social y política, ¿verdad? Entonces todas las personas guardaban una relación especial con el templo. Recuerden ustedes, por ejemplo, allá en Salmos 27, ¿verdad? Lo que escribe el salmista, ¿verdad? Importante cómo marca esta relación de él con el templo. Salmo 27, recuerden ustedes esa parte que dice, una cosa he demandado yo a Jehová. O sea, esa relación tan fuerte con el templo, dice, yo le he demandado a Dios vivir, morar en su templo. Fíjese cómo usa el salmista eh, este verbo, esta palabra, he demandado. Nosotros sabemos que demandar es diferente de pedir, es diferente de solicitar. Una solicitud es una petición suave. Una petición es algo así que quiero yo que se cumpla. Pero una demanda es casi una exigencia. O sea, el salmista está diciendo, dice, yo le he exigido a Jehová que me permita morar en su templo. Fíjense, vemos allá, por ejemplo, cómo también históricamente leemos en la palabra de Dios cómo Salomón, al demandar, al solicitar sabiduría y poder a Dios, él utiliza toda esta sabiduría que Dios le da para gobernar bien a su pueblo y construye también el templo. Josías, el rey joven, haciendo a él encabeza una limpieza del templo, algo muy necesario ya que habían pasado, según podemos leer en la palabra de Dios, 70 años de abandono del templo. Y fíjense, el profeta Habacuc habla de la reverencia en el santuario. Habacuc 2:20, hay que recordar, ¿se acuerdan ustedes recuerdan lo que dice este versículo del profeta Habacuc? Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo. ¿Recuerdas? O sea, habla de que el templo es aposento de Dios y nos invita a nosotros a guardar una actitud de reverencia hacia Dios. El profeta dice, Dios está en su templo. Entonces nosotros debemos estar callados, tranquilos.
¿verdad? En Ageo, ¿verdad? Vemos cómo Ageo habla en su profecía de una mayor gloria postrera del templo de Dios. En Ageo 2:9 dice la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Hermanos, estamos viendo cómo el templo era un elemento importante, central para la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, Fíjense que también nosotros, ¿verdad? Para poder ir entendiendo lo que el Señor quiere que nosotros consideremos, hay que ver que eh, la relación de los mandamientos de Dios que estamos estudiando nosotros ahora, los mandamientos de Jesús, están relacionados con el estudio del año anterior, que estábamos hablando del carácter de Jesús, es decir, de cómo estaba formada su personalidad. Y una de las cualidades que nosotros estudiábamos, ¿verdad?, era la persuasión. Entonces, ¿por qué relacionar, verdad, esta porción de la escritura que estamos estudiando ahora acerca de eh, lo especial que es el templo de Dios con la persuasión? Bueno, porque nosotros debemos considerar que Dios quiere que nosotros seamos persuadidos de algo. Y bueno, y primero para eso nosotros vamos a considerar qué quiere decir la palabra persuasión, qué quiere decir la palabra persuadir. Bueno, nosotros vamos al diccionario y podemos leer que persuadir quiere decir, significa inducir un cambio de la manera de pensar mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales. Y vemos que sus sinónimos, según el diccionario, son convencer, inducir, incitar. Entonces, fíjense que este cambio, ¿verdad?, en la manera de pensar, es importante considerar lo siguiente, hermano. La persuasión no es nada más decir sí te creo. No es nada más decir sí, sino que esa confesión brote del interior de la persona. Es decir, que ese convencimiento, ese cambio de mi manera de pensar, no sea algo externo, sino que brote del interior mío, que brote de tu interior. Es decir, si nosotros estamos persuadidos de algo, quiere decir que hemos sido convencidos nosotros interiormente, quizás a través de un proceso intelectual, de un proceso de razonamiento. Pero la persuasión eso significa. No es nada más en decir, ok, está bien, nomás porque tú me dices lo voy a hacer. No, sino que Dios ha hecho, en este caso, la obra dentro de la vida de sus hijos, dentro de tu vida y de mi vida, de tal manera que yo he cambiado mi manera de proceder. Estoy convencido, he sido inducido, ¿verdad? Fíjense que de qué manera entonces nosotros podemos ver la persuasión en la Biblia. Bueno, la persuasión en la Biblia nosotros la podemos ver en algunos pasajes que es importante que consideremos. En donde nosotros notamos, ¿verdad?, en la Biblia que hay persuasión, hay personajes persuadidos, hay hombres y mujeres persuadidos, convencidos desde su interior, y que ese convencimiento interior los lleva a actuar de manera diferente. Bueno, por ejemplo, allá en la primera carta a Timoteo, la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo, fíjense cómo el apóstol se dirige a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjense cómo aquí esta porción de la escritura a nosotros nos alumbra, nos ilumina respecto a esto que estamos nosotros explicando, ¿verdad? Timoteo había aprendido, pero había sido persuadido él, ¿verdad? Sabiendo de quién venían esas enseñanzas. Bueno, venían de Pablo, pero a su vez Pablo tomaba todas esas enseñanzas
de la palabra de Dios, directamente de Jesucristo. Entonces yo puedo muchas veces decir que he aprendido cosas, pero tal vez no estoy persuadido de esas cosas. Es decir, ese conocimiento a mí no me ha inundado para yo a partir de ese conocimiento actuar de manera diferente. En el caso que estamos estudiando, que es el caso de Timoteo, Pablo estaba convencido, estaba seguro que había sido persuadido por lo que él había aprendido, ¿verdad? Fíjense, allá también en la carta a los Romanos, en dos citas, en el capítulo 8 de Romanos, hermanos, si pueden leer todo el capítulo 8 de Romanos, es tremendo, hermanos, es una bendición leerlo, ¿verdad? Bueno, igual que toda la palabra de Dios, perdónenme, hermanos, pero concretamente ahorita que estamos hablando del capítulo 8, si ustedes pueden leerlo después, fíjense lo que dice ahí estos versículos 28 y 35 del capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y posteriormente el apóstol dice, ¿quién o qué nos separará del amor de Cristo? Cuando una persona puede decir esto de una manera convencida, es que ha sido persuadido por ese conocimiento. No es nada más un conocimiento intelectual, no es algo que leyó una frase que le parecía hermosa, sino que esa persona está convencida. Porque hay que recordar que cuando Pablo escribe estas palabras era prisionero, según nos dicen los historiadores. O sea, él la estaba pasando mal, ¿verdad? Y entonces él, fíjense, aún a pesar de las circunstancias que vivía él, habiendo sido persuadido que él iba en pos de algo mayor, entonces él dice ahí, todas las cosas le ayudan a Dios, le ayudan a los creyentes, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, yo lo digo ahorita, que estoy aquí sentado hablando con ustedes, ¿verdad? Que quizás tengo aquí ventilación, tengo agua, y para mí sería relativamente sencillo decirlo, ¿verdad? Pero las condiciones en que Pablo escribe eso y que después dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Tú sabes ese pasaje, tú lo conoces perfectamente. Entonces, vemos aquí nosotros cómo para que una persona pueda decir eso, tiene que estar persuadida de algo precioso, en este caso de lo que ha aprendido en la palabra del Señor. Bueno, entonces, hermanos, ¿sobre qué o de qué es necesario que nosotros los cristianos estemos persuadidos en el reino de Dios? Concretamente, hermanos, hablando de la lección que estamos estudiando esta mañana, nosotros debemos estar persuadidos de esta frase que pronuncia nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que estamos estudiando, que dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Pudiera ser algo muy obvio de decir, pero nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo pronuncia esta frase, Él pronuncia esa frase tomada de las profecías, como hemos visto, como vamos a seguir estudiando, concretamente de la profecía de Isaías, en una situación extraña, en una situación nada deseable. Él dice, ustedes deben de recordar esto, que mi casa, dijo Dios, casa de oración, será llamada. Ahora, fíjense, eh, ¿por qué dice el Señor Jesucristo esta frase? Bueno, porque la oración, hermanos, es la actividad central, principal en la vida del creyente, de acuerdo a la relación que tiene con el Padre. Es una actividad central, una actividad primordial en esa relación del creyente con su Padre, del creyente con su Señor y su Salvador, aquel que le cambió la vida. Y nosotros vemos cómo, qué tipo de relación han tenido algunos personajes
que menciona la Escritura. En este caso vemos cómo Ana, ¿verdad? La mujer de Elcana, ¿verdad? Vemos nosotros aquí cómo ella derrama, dice la palabra del Señor, su corazón ante Jehová en el templo de Silo, allá en primero de Samuel 1:11. También leemos cómo Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios en el templo durante su infancia. Hemos leído cómo David buscaba la dirección de Dios consultando la voluntad del Señor antes de cada campaña militar que él emprendía. Es decir, a través de la oración, ¿verdad? A través del diálogo, a través de platicar con Dios. Fíjense, a los 12 años nosotros leemos en el estudio, el Señor Jesús vino a inquirir, o sea, a hablar de la palabra del Señor con los maestros de la ley. Ana, aquella anciana que reconoció al bebé Jesús, había estado por 86 años en oraciones y ayunos en el templo. Y en el libro de Hechos nosotros vemos cómo Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a las 3 de la tarde, según nos dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesús, al pronunciar esta frase, ¿verdad? Esta frase que dice que mi casa de oración será llamada, nos señala, nos recuerda, nos remarca cuál es el propósito del templo, cuál es el propósito de todo, fíjense, lo que sirve a Dios, es decir, de todo lo que ha sido consagrado. Porque es cierto, el templo fue consagrado, pero no solamente el templo. Vamos a ver más adelante cómo más objetos han sido consagrados para el culto exclusivo, para la adoración de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús nos señala eso, nos remarca esta situación especial, ¿verdad? Y fíjense, todo está basado en la profecía de Isaías y por lo tanto es una promesa de Dios. Pueden ustedes buscar el capítulo 56 de Isaías, leerlo por completo, pero fíjense que ahí nosotros podemos leer que son propósitos que se asientan en la obra del Señor y tienen lugar, se expresan en la vida de sus hijos. Es decir, el propósito de Dios, ¿verdad?, se hace realidad y eso es una bendición en la vida de sus hijos, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice allá en el versículo 1 de la profecía de Isaías, capítulo 56, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Es decir, nos está diciendo a nosotros, ustedes tienen que cambiar la forma en que se conducen. Es decir, si yo estoy diciendo que Dios está obrando en mi vida, debe haber, como posteriormente también lo habló Santiago, muestras reales y palpables de ese cambio, de ese nuevo nacimiento. O sea, no hay manera de equivocarse. El Señor Jesucristo dice que por nuestros frutos nosotros hemos de ser conocidos, no tanto por nuestras palabras, sino por nuestros frutos. Qué bonito que yo pueda hablar bien, pero qué hermoso es más que esas palabras bonitas mías o tuyas sean producto de la obra del Espíritu en mi vida. Entonces, por eso dice y remarca el profeta Isaías: guarda derecho y haz justicia. Es decir, tú te relacionas con el templo, te relacionas con ese lugar dedicado y consagrado para el culto y para la adoración de Dios. Qué bueno, pero tú necesitas que haya un fruto bueno en tu vida. Fíjense, todo esto que estamos hablando nosotros son profecía y por lo tanto son promesas de Dios. Y es una promesa de misericordia y fidelidad hacia sus hijos. Porque nosotros leemos allá en el versículo 7 de ese mismo capítulo 56 de Isaías lo siguiente:
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablando, tú puedes leer el capítulo completo, está hablando de que va a llamar a gentiles, va a llamar a personas que la sociedad no veía bien, ¿verdad? Entonces Él los está convocando a su templo, ¿verdad? Porque está hablando de que es una casa de oración para todos los pueblos. O sea, fíjense, ahorita, por ejemplo, mucha gente habla de la inclusión. Aquí estamos hablando, viendo una muestra de cómo el mensaje de salvación del Señor Jesucristo es para todas las personas. Si me alcanzó a mí, puede alcanzar a cualquier persona. A veces, pues a veces uno piensa que esa persona o aquella no es digna de la salvación. Mal pensado, porque la salvación de Dios es para todas las personas, ¿verdad? Dice el versículo que tú te sabes de memoria que hubo una gran manera en que Dios nos demuestra su amor, ¿verdad? Envía a su Hijo, único Hijo, a morir por nosotros. Y después allá leemos en las cartas de Pablo que dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, fíjate, no se esperó a que tú cambiaras, a que yo cambiara para morir, sino siendo aún pecadores. O sea, eso es verdaderamente amor, misericordia. Y ya estaba hablado, estaba escrito, estaba ya declarado en la palabra del Señor muchos, muchos años antes. Entonces, eh, esa era la intención de Dios al decir que su templo iba a ser llamado casa de oración, ¿verdad? Pero, tristemente, nosotros los seres humanos, y por fallas nuestras, quizás por mala voluntad, torcemos las cosas, corrompemos la voluntad de Dios, transformamos las cosas para mal. Y fíjense, no necesariamente inicialmente se tiene muchas veces una mala intención, ¿verdad? Porque el templo que Dios había querido establecer como una casa de oración para todas las naciones, de pronto, bueno, no tan de pronto, pero con el paso del tiempo fue tomando otros usos, otros fines, diferentes para los cuales había sido establecido. Jeremías 7:11 es contundente en esta situación, porque dice la palabra del Señor: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, Dios se daba cuenta de que se había pervertido el uso del templo. Se estaba usando para fines diferentes para lo cual se había creado. Eh, Leemos todo este pasaje, concretamente el capítulo 7 de Jeremías, del versículo 3 al 11. Pueden leerlo ustedes allá en sus casas y vemos cómo esta situación, una situación lamentable, terrible. Dios nos libre a nosotros de caer en eso. Pero hermanos, fíjense, no solamente con un templo físico, que es importante y es necesario que nosotros guardemos reverencia en su templo, pero Jesús nos habla de un templo nuevo. Fíjense, vamos a ver nosotros aquí en la Escritura esto y vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versículos del 18 al 22. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Yo creo que sí, tú lo recuerdas, fíjate. Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Al principio del Evangelio de Juan, ¿verdad?
el Señor eh, va a su templo, va al templo, perdón, y purifica el templo, según podemos ver aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, los judíos, al ver lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Le preguntaron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice la palabra del Señor, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y fíjate, hermanos, cómo nosotros podemos tener cierto apego por nuestro templo. Concretamente, nosotros quienes tenemos la bendición de formar parte de la primera iglesia bautista de Monterrey, pero pueden ser diferentes congregaciones, pues que tengan cierto apego por su templo, algún recuerdo bonito, o les gusta la solemnidad del templo, no sé. Y eso es importante y uno tiene que cuidar esa construcción arquitectónica histórica, por ejemplo, en el caso del templo nuestro. Pero Jesús nos señala que nosotros estamos ahora también en otra circunstancia, en un templo nuevo, un templo en el cual ha sido formado por Él, porque Él dice, es un templo el cual se destruyó o quisieron destruirlo, pero Jesús lo reconstruye en 3 días, cuando resucita. Y entonces vemos nosotros ahí cómo la escritura es clara, que los discípulos entendieron hasta entonces aquellas palabras que Jesús había dicho. Entonces estamos hablando, hermanos, de un templo que no está hecho de manos, ¿verdad? Y fíjense cómo allá en Hechos 17:24, nosotros vemos cómo decía la palabra del Señor allá, fíjense, en Hechos 17:24, vemos que este versículo está dentro de aquel pasaje en donde Pablo se encontraba en Atenas y físicamente fue llevado al llamado Areópago, y en donde él, ante la proliferación, o sea, Pablo, ante la proliferación de templos dedicados a cultos diversos, ¿verdad? Pablo dice las siguientes palabras, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, es importante el templo como centro de reunión, como centro de culto. Pero, por ejemplo, concretamente ahorita nosotros, por las circunstancias que estamos viviendo en estos días, sabemos que la iglesia se mantiene gracias al poder de nuestro Padre Dios. ¿Extrañamos congregarnos en el templo? Claro que sí. Pero la iglesia del Señor trasciende los edificios. Es decir, no opera en función a una construcción arquitectónica. Entonces, nosotros vemos ahí que como leemos en Isaías 66, como toda la creación es templo y aposento de Dios. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es decir que, de nuevo, es importante el templo, la construcción, pero nosotros estamos llamados a honrar y a estar reverenciando, si tú quieres de esa forma, o sea, teniendo una actitud reverente no solamente ante una construcción, sino ante el mismo Señor Jesucristo, ante todo lo que Él nos da a nosotros. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? Bueno, en primer lugar, adorar a Dios nuestro Padre.
Y vemos allá en el Salmo, en Salmos 84, ¿verdad? Qué hermoso salmo, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. El propósito de la casa de Dios, en este primer punto, es adorar a nuestro Padre, ¿verdad? Otro propósito es la comunión de los hijos de Dios entre ellos y su Señor y Salvador. Se trata que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque cuando Habacuc, allá en lo que leímos hace rato, en Habacuc 2:20 dice, el Señor está, Dios está en su templo, Jehová en su templo, calle delante de él todos, guarden silencio. No solamente, y eso es claro que es importante, que nosotros estemos callados, ¿verdad? O que le podamos decir a los niños que andan ahí correteando, no hagas ruido, ¿verdad? Cállate, aquí está Dios, ¿verdad? Dios está presente, hay que guardar silencio. Eso es importante. Pero lo importante es que nosotros, al callarnos nosotros, permitamos escuchar la voz de Dios nosotros. Para eso es el silencio. Se trata de escuchar la voz de Dios. Y también, ¿verdad? Esta comunión de los hijos de Dios entre ellos y su Señor y Salvador, o sea, la comunión de nosotros con nuestro Padre Dios, lo podemos ver como un fruto de esta actitud. Hay bendición en la comunión entre padres e hijos y también hay bendición en la comunión que se da entre los hermanos, ¿verdad? Fíjense cómo en el Salmo 122 y 133, ¿verdad? Nos habla de que hay hambre por estar en los atrios de Dios, ¿verdad? Y también nos dice ahí, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, está hablando de la comunión, pero la comunión que viene después de que Dios ha transformado nuestra vida y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. O sea, vemos las cosas de manera diferente, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? Bueno, también es la comunión que se da a través de la oración. La palabra nos insta a que la oración sea una práctica central y permanente en la vida del creyente. Fíjense, tan importante es la oración que Jesús enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros a orar. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo 6 que le dice, bueno, ustedes deben de orar así? Y nos dice cómo oremos. Vemos nosotros la importancia, la relevancia que el Señor Jesucristo da a la oración cuando nos dice, esta es la manera en que tú debes de orar. Y Jesús pide a sus discípulos, ¿recuerdas allá en Mateo 26 cuando dice, necesitas tú estar despierto y orar? Hay que velar y orar. En Mateo 26. Entonces, Pablo recuerda allá en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, puedes leer tú del 15 al 23, todas esas preciosas recomendaciones de Pablo. Bueno, concretamente en el versículo 17, Pablo nos recomienda que oremos siempre, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú cuando él dice orad sin cesar? Es decir, que la oración sea una práctica central, sí, y también permanente en la vida del creyente. Ese es el propósito de la casa de Dios cuando él dice mi casa de oración, va a ser llamada casa de oración. Entonces, es el propósito también que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, presenten ofrendas que sean aceptadas ante Dios, de acuerdo al tipo de relación que llevemos. Fíjense, entre los hermanos, por eso allá en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Nosotros podemos leer en los versículos del 21 al 26 cómo se trata de que nosotros, si tenemos alguna dificultad con algún hermano, ¿verdad? Debemos, antes de llevar nuestra ofrenda al altar,
¿Qué dice la palabra del Señor? Reconciliarnos. Es decir, si yo me peleo ahí en la iglesia con alguien y luego después voy a orar ahí, estoy haciendo algo que el Señor me dice que no haga. Antes de llevar mi ofrenda, antes de dirigirme al Señor, yo debo de estar en paz con mi prójimo. No importa que me caiga mal, no importa que yo no lo quiera, que tú te hayas peleado con él por algo de la iglesia, no sé, alguna diferencia. Bueno, lo importante es, dice la palabra del Señor, debes de reconciliarte primero. Y también esta nueva actitud alcanza, ¿verdad? A este nuevo tipo de relación, alcanza también el seno familiar. Nosotros podemos ver allá, leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, que nos dice que los maridos, los esposos, debemos tratar bien a nuestras mujeres, ¿verdad? Dice dignamente, como vaso más frágil. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Dice, bueno, tus oraciones no van a alcanzar. Dice, tú debes hacer eso para que tus oraciones no tengan estorbo. Es clara la palabra del Señor. Es directa la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? Bueno, pues el estudio nos dice, ¿verdad?, que cuando la casa de Dios es llamada, según la propia voluntad de nuestro Padre, como casa de oración, entonces dice, el propósito de la oración es la reconciliación con nuestro Padre. Fíjate, cuando nosotros leemos esta parábola conocida, que es la parábola del fariseo y el publicano, nosotros tenemos como primera enseñanza, y esto es algo muy valioso, la diferencia entre el soberbio y el humilde, ¿verdad? Cómo aquella persona se estaba justificando delante de Dios, estaba poniendo por delante sus méritos personales, y cómo el publicano, una persona, según nos dicen los historiadores, mal vista en la sociedad de aquellos años, porque era alguien que estaba al servicio del invasor, ¿verdad? Bueno, pues este publicano decía, yo no soy digno de que ni siquiera me tomes en cuenta. Bueno, entonces, pero fíjate, esta actitud de humildad lo lleva a que se reconcilie, porque dice la Escritura, que el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién de estos dos fue justificado? ¿Quién creen ustedes de que estos dos, el soberbio o el que se mostró humilde, quién fue justificado de los dos? Bueno, hay que recordar lo que dice la palabra del Señor también allá en Salmos 51, ¿te acuerdas, verdad? Cuando dice el salmista, le dice a Dios, al corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. Entonces, bueno, este cambio de actitud, de relación con el Padre, es lo que va a permitirme a mí justificarme a mí delante de Él, ¿verdad? Podemos ver en esta parábola. Entonces, después de ver todo esto y de yo recibir el mandamiento de Jesús directo y claro, que la casa de Dios debe tener un uso específico, especial y único, que dice, mi casa ha de ser llamada casa de oración. Yo debo de preguntarme a mí mismo, tú debes de preguntarte a ti mismo, ¿cuál es mi relación con la casa de Dios? Pero seamos sinceros, ¿qué relación, qué relación guardo yo con la casa de Dios? A lo mejor yo, pues tú me ves ahí en el templo, ¿verdad? Cuando nos reuníamos, ¿verdad? Yo estaba así, pues con acá una actitud compungida, a lo mejor juntaba mis manos y la gente debe haber pensado, ¿verdad? Oye, este hermano, ¿verdad? Qué devoto es, qué santificado, ¿verdad? Pero, ¿cómo está mi interior? ¿Qué uso? Permíteme usar este verbo, esta palabra. ¿Qué uso le doy yo a la casa de Dios? ¿Cuál es mi intención al congregarme? Debería de ser
relacionarme con el Padre. Debería de ser adorarle a Él. Ese es el propósito, pero ¿no habré yo torcido esa orden de Dios? ¿No habré yo pervertido esa? En lo íntimo, sinceramente. Quizás yo me congrego y acudo a la casa de Dios, a la casa que debe ser de oración, para relacionarme socialmente con las personas. Quizás porque yo puedo ahí conocer a alguien que me dé trabajo. Quizás porque yo puedo, y esto lo hemos nosotros visto en otras circunstancias, eh, hacer que mis hijos tengan una mejor relación con los jóvenes que ahí se juntan. A lo mejor yo digo, bueno, quizás eh, gente en la cual se está relacionado yo aquí en mi colonia, en donde vivo, en mi trabajo, mis hijos, pues no me gustan, pero en la iglesia sí me gustan. Entonces yo voy a ir ahí con ellos para que se relacionen. ¿Es malo que yo quiera tener trabajo? No es malo. ¿Es necesariamente malo que yo quiera tener amigos? No. ¿Es malo que yo quiera que mis hijos tengan una mejor vida? Por supuesto que no. Pero eso no debe ser el propósito principal de yo congregarme en la casa de Dios o entablar relaciones comerciales. Por eso yo debo de preguntarme en lo íntimo, ¿cuál es mi relación con la casa de Dios? Yo también puedo preguntarme eh, cómo es mi relación. Y otra pregunta, poquito puede extrañarnos, es, ¿le estoy yo robando a Dios? Porque Jesús usó la frase del profeta Jeremías para decir que su casa cómo se había pervertido. Dice, mi padre dijo esta va a ser una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Y qué es un ladrón? Quizás elegantemente, pues es un ratero, alguien que roba. Y entonces por eso yo en esta eh, introspección hacia mi alma, yo debo preguntarme no solamente la relación, sino, ¿le estaré yo robando a Dios? ¿Con mis ofrendas? ¿Con mi tiempo? Sinceramente, hermanos, la palabra del Señor quiere que nos sinceremos delante de Él. Recuerda lo que dice el salmista, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, es decir, yo le estoy abriendo mi corazón a mi Padre Dios. No puedo echarle mentiras. Yo puedo mentirles a ustedes. Yo puedo darles una cara de apariencia a todos ustedes, pero a Dios, aunque quiera, no puedo hacerlo. Entonces debo de aprovechar esa oportunidad de abrirle mi corazón de manera amplia y sincera a Él, reconocerle a Él mis faltas. Entonces, tenemos, hermanos, esta oportunidad preciosa de tener un lugar dedicado para la oración, para la comunión, para la adoración, para la bendición con el Padre. Y debemos nosotros gozarnos en poder tener al alcance esa circunstancia, ese propósito de Dios, ese regalo de Dios hacia nosotros. ¿Verdad? Es decir, mira, tienes eh, esto delante de ti, este regalo precioso, un lugar dedicado, una manera de que tú hayas cambiado tu vida y veas las cosas de manera diferente. Ya no necesitamos aparentar. Ya no necesitamos nosotros engañarnos, tratar de engañarnos a nosotros mismos diciendo que tenemos esto, tenemos aquello. O sea, el Señor nos brinda las cosas. Era su propósito desde aquellos años del profeta Isaías de que nosotros nos gozáramos. Fíjate, dice, todo lo que tú ofrendes va a ser aceptado delante de Dios.
Voy a convocar gente, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo, gente que no es bien vista en la sociedad, como eran los eunucos, ¿verdad? Y van a poder estar en mi templo. O sea, todos nosotros, cualquiera. No tenemos que tener ningún mérito más que haber sido salvados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso, después de haber visto, estudiado lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, de la manera que nosotros quiere que el Señor que vivamos nuestra relación con el Padre a través de la relación con la casa de Dios, la casa de oración, pues los compromisos que la lección nos lleva a que hagamos, ¿verdad? Es respetaré el templo de Dios y la reverencia que merece. Por supuesto. Frecuentaré las reuniones de oración regulares y las veladas de oración. Porque yo puedo estar convencido, ¿verdad?, de la importancia de la oración, convencido intelectualmente, ¿verdad? Citar de memoria versículos en que hablen de la oración, pero si no oro, si no apoyo las reuniones de oración, si no intercedo por los demás, algo me falta. No me estoy gozando por completo de la vida como quiere Dios que nosotros la vivamos. Y otro compromiso es enseñaré a mis hijos a orar en el templo. Esto es importante, ¿verdad? ¿Podemos orar en cualquier lugar? Es cierto. Claro que sí, y eso es una bendición de Dios. Pero Dios quiso que los seres humanos erigieran lugares especiales y consagrados para la oración. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar en nuestras familias y también a nuestros hijos espirituales. Pero ahí nosotros estaríamos siendo más efectivos, hermanos, si eso lo podemos nosotros enseñar con nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es claro y directo. Mi casa, casa de oración será llamada. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esta parte de la escritura, hermanos, no me da mi permiso para ser un violento, para ser acá un juez y correr a la gente que yo creo que está haciendo mal uso. No. El llamado de Dios es a que yo cambie mi interior y actúe de manera diferente. Digo, porque de repente mucha gente leíamos esta parte de la escritura, esta porción de la escritura, y pues uno se admiraba, ¿verdad? Oye, ¿cómo puede ser posible, verdad? Que el Señor ahí, ¿verdad? De repente, pues ahí tienes tu mesita donde tienes ahí el cambio, vendes los animalitos para el sacrificio y llega alguien y empieza a tumbar todo. Alguien se admiraba de eso y alguien dice, bueno, si el Señor lo hace, yo también, ¿verdad? En el celo de Dios me lleva a hacer eso. Tranquilo, hermano. Examinemos nuestro interior y preguntémonos si nosotros realmente estamos haciendo uso sagrado de ese regalo que el Señor nos da a nosotros de tener un lugar especial y consagrado para adorarle. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque nos estaremos perdiendo de la bendición tan grande que desde el profeta Isaías, hermanos, hemos estado estudiando nosotros. Cuando en el amor de Dios, del Padre hacia nosotros, a través de Isaías nos dijo, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, arrodillémonos y demos gracias a nuestro Padre, que aquí en este mandamiento, ¿verdad?,
podemos nosotros ver y experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Otro regalo más de su gracia para nosotros. Una manera en que Él quiere que nosotros vivamos la vida, la nueva vida en Cristo, la verdadera nueva vida en Cristo, transformados por su poder. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. Adoremos y alabemos a nuestro Padre Dios en gratitud, porque hoy, precisamente hoy, su misericordia se ha renovado sobre nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en el nombre de Cristo, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has dedicado un lugar especial para tu culto, Señor. Pero gracias también, Señor, porque nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, que Jesús, al vencer a la muerte, ¿verdad?, Él nos establece esa nueva manera nosotros de adorarte a ti a través de ese cambio genuino y verdadero que solamente tu Espíritu puede lograr en nuestras vidas. Padre, perdona nuestras faltas y permítenos seguir tu voluntad y seguir obedeciéndote en lo que tú tienes para nosotros, obedeciéndote en la convicción, en la persuasión de que eso es bueno para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu compañía y tu cuidado. Sé con nosotros siempre, líbranos del mal, de toda enfermedad y peligro, y gracias por tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga.